Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les agradecemos su compañía en este programa especial en el que vamos a platicar Jaime Guerrero y yo. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Tere. Con la doctora Verónica Atié. Ella es química farmacobióloga de la UNAM, además es inmunóloga y es una mujer que ha participado en muchos grupos, organizaciones, justo para tratar el tema que a todos nos debe de importar de las vacunas. Esto sí que es un tema muy importante para la salud pública, no solamente de los niños, no solamente de los adolescentes, es muy importante para la salud en general de todos los mexicanos. Así que, Verónica, te agradecemos muchísimo. Hemos visto tus entrevistas, tu dominio sobre este tema y te apreciamos muchísimo tu tiempo. De verdad, muchas gracias. Al contrario, Tere, Jaime, muchísimas gracias por el espacio, porque como ustedes bien lo dicen, pues este es un tema muy importante y a veces desafortunadamente los científicos no tenemos el espacio para comunicar esto a la población, ¿no? O se habla entre científicos y médicos, o a veces son estas cuestiones gubernamentales, pero pues esta es información que necesita comprender la población para, pues, porque realmente tiene un gran impacto en su salud. Así es, Bueno, Jaime. a ver, primero bienvenida. Muchas Déjame gracias. decirte que en estos espacios que tenemos desde hace 3 años, nosotros le dimos especial atención a todo el asunto del COVID. Sí, todos los medios lo hicieron, pero nosotros nos enfocamos especialmente en el asunto de las vacunas. Y luego empezaron a aparecer fenómenos que yo no había visto, pues o sea, de repente un brote de sarampión por acá, de repente un brote por allá. Y bueno, lo que decía la Organización Mundial de la Salud es que pues ninguno de los sistemas de salud del mundo estaba realmente preparado para, para enfrentar el COVID y al mismo tiempo, digamos, enfrentar las rutinas. Así es. Pero me parece que aquí lo que estamos viendo es algo más que esto. Y creo que tú has hablado de eso como un especialista con toda autoridad. ¿Cuál es el panorama ahora en México? Que la verdad es muy grave, según yo, porque no habíamos tenido estos fenómenos desde hace mucho. Bu- Poliomielitis. Sí, están resurgiendo todas estas enfermedades, ¿no? Y bueno, aquí, Jaime, Tere, si me lo permiten, me quiero ir unos pasitos más atrás, porque creo que hay muchos conceptos que normalmente se hablan a nivel poblacional, pero que no necesariamente se comprenden. Y si no Sí. los comprendemos, es difícil entonces comprender la importancia de la vacunación, porque muchas veces caemos en estos patrones de lo que debemos hacer porque escuchamos que los debemos hacer, pero no los comprendemos. Entonces, voy a intentar no expanderme mucho porque, por supuesto, como esta es mi área, pues me encanta hablar de ello, ¿verdad? Pero intentaré no Claro que hacer. sí. Pero sí quisiera que todos comprendiéramos que este sistema inmune del que tanto hablamos, no le damos la importancia que realmente tiene, porque de verdad el sistema inmune es aquello que nos mantiene vivos. ¿Por qué nos mantiene vivos? Porque es el que sabe diferenciar lo propio, es decir, todo aquello que pertenece a nuestro cuerpo de lo extraño. Y dentro de ese extraño, qué es aquello que nos genera o nos puede provocar un riesgo y qué es lo que no nos va a hacer ningún daño, ¿no? Por ejemplo, aprendemos que la comida, ¿no? A través de comerla, pues no nos hace ningún daño a menos que esté echada a perder, ¿verdad? Pero por otro lado, aprendemos a diferenciar a los organismos. Nuestro cuerpo, gracias al sistema inmune, sabe si estamos en contacto con una bacteria, con un virus, con un parásito, con un hongo. Lo sabe diferenciar perfectamente y además sabe diferenciar cuáles no nos van a causar ningún daño, es más, cuáles podemos convivir con ellos, como es el caso de nuestra microbiota, y cuáles, pues sí nos pueden causar una enfermedad. Entonces, este es como el principio básico de por qué estamos vivos, ¿no? Porque además el sistema inmune también reconoce aquellos procesos internos, como es el caso del cáncer, por ejemplo, que se están saliendo, ¿no? De la normalidad y que entonces hay que controlarlos. Ahora, ¿por qué entonces las vacunas son tan importantes? Bueno, punto número uno, las vacunas son la segunda estrategia más importante en salud pública. La primera es el agua potable, ¿no? Gracias al cólera en los 80 aprendimos que si bebemos un agua que está contaminada, pues vamos a tener graves problemas al grado de poder morir. Y después entendimos que las vacunas
son aquellas que nos salvan la vida. ¿Por qué? Porque ayudan al sistema inmune a estar mejor preparado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando un niño pequeñito, ¿no? Cuando un bebé nace, todos sus sistemas y sus órganos no están totalmente maduros. Somos el único mamífero que requiere una gestación posterior al nacimiento, ¿no? Entonces, pues lo sabemos, los niños de bebés no pueden ver perfectamente, por ejemplo, no pueden caminar porque el sistema nervioso no está totalmente desarrollado, pero estas son cosas que vemos. El sistema inmune no lo vemos y sin embargo también necesita este desarrollo extrauterino. Y por eso, al tener un sistema inmune inmaduro, los niños son mucho más frágiles ante las infecciones bacterianas, virales, infección de protozoarios, hongos, etc. Por eso se diseñó la vacunación y se entendió que si nosotros le ayudamos al cuerpo, a ese sistema inmune, a reconocer a esos microorganismos, entonces va a estar más preparado cuando se los encuentre en una forma natural, digámoslo así, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con una vacuna? Cuando un microorganismo entra a nuestro cuerpo, este sistema inmune lo reconoce y, digamos, para ponerlo de una manera muy coloquial, es como cuando nosotros nos presentan una persona, ¿no? Pues nos damos cuenta si es bajita, si es alta, si tiene el cabello oscuro, cómo tiene su piel, y entonces la siguiente vez que los la volvamos a encontrar en otro contexto, la podemos reconocer. Digamos que esto es un poco lo que hace el sistema inmune de manera natural. La primera vez que entra en contacto con un agente infeccioso, lo reconoce, lo comprende y se da cuenta si es patogénico, si no lo es, si es virus, si es bacteria. De tal manera que desarrolla una serie de mecanismos bioquímicos en los que no entraré en detalle, que parte de ellos son estos que tanto hemos escuchado, que son los anticuerpos, y otra parte fundamental, entre muchos otros mecanismos, es algo que se le llama las células de memoria, las células que también son capaces de atacar a estos microorganismos. Ahora, cuando sucede ese proceso de manera natural, además nos topamos con que esos microorganismos tienen una serie de mecanismos patológicos que nos van a hacer daño. Entonces, el cuerpo, cuando entra en contacto con estos microorganismos, tiene que hacer dos cosas. Uno, reconocerlos y prepararlos porque si algún día se vuelve a topar con ellos, y otro, lidiar con todos esos mecanismos patológicos. Ahora, ¿qué sucede en el caso de las vacunas? Como las vacunas es el resultado del estudio de esos microorganismos, ¿no? De manera de investigación, pues entonces lo que se hace es que se quita la parte patológica de ese organismo y solamente se le da esas características, esas moléculas que permiten que el sistema inmune diga, ah, esta es una bacteria o este es el virus, este es el coronavirus, y entonces desarrolla esos mecanismos para protegerse en un encuentro, pero sin el peligro de todos esos riesgos de mecanismos patológicos. Y esto lo quiero explicar que pues, muchas personas decían, bueno, pues si de todos modos el sistema inmune va a funcionar, pues ¿por qué no nos infectamos y ya? ¿No? Claro. Nos quedamos preparadísimos. Pero lo que no se tomó en cuenta es que estábamos hablando en el caso del coronavirus, del SARS-CoV-2, de un virus totalmente nuevo, desconocido, en el que aún no sabíamos la dimensión de su patología. Y entonces decir, inféctense todos para que entonces tengan esta inmunidad de rebaño, pues por supuesto dejó de lado todo el riesgo de las posibles consecuencias de esta infección. Pero eso aquí se dijo, Verónica, como tú bien sabes, recuerdo al doctor López-Gatell diciendo una afirmación tan temeraria como esta, ¿no? Y peor aún, Tere, porque definitivamente pasó en México y desgraciado o afortunadamente no tenemos la exclusividad de ese mal mensaje, ¿no? Lo cual para mí fue increíble porque además desde el principio, en el momento en que vimos el nivel de dispersión de ese virus, el alcance que tuvo a nivel mundial, pues no podía ser algo sencillito, no podía ser algo ligeramente patológico, porque entonces se hubiera quedado en unos cuantos, ¿no? O sea, por decirlo de manera muy coloquial, obviamente son muchos mecanismos que ahora conocemos, pero viendo cómo las personas morían de manera tan dramática, tan drástica, tan rápida, es que uno no se la debe de jugar, porque en ciencia y en salud pública existe lo que se llama el principio de la precaución, ¿no? O sea, más vale prevenir que lamentar y más vale tomar más, o sea,
yo siempre he dicho que nunca hay demasiados mecanismos para protegernos, porque si nos pasamos de largo y nos protegimos de más, nadie se muere por protegerse de más, pero Claro. sí nos morimos por protegernos menos de lo que Así es. necesitamos, ¿no? Y ese yo creo que fue uno de, pues, los grandes errores. Entonces, bueno, pues sentando esta parte de la importancia de las vacunas, también quisiera nada más un concepto más que llevó a muchísima confusión con las vacunas de COVID. Existen dos tipos de vacunas, por ponerlos de manera muy generalizada. Aquellas que son esterilizantes, se les llama, y que por lo tanto previenen tanto la infección, es decir, el contacto y la colonización de ese microorganismo en nuestro organismo, como la enfermedad grave, severa y muerte, ¿no? Solamente hay dos vacunas que hacen eso, que previenen el contagio y que son la de la polio y la del sarampión. Todas las demás vacunas, su objetivo es prevenir enfermedad grave y muerte, pero no están hechas para prevenir contagios. Y eso es un principio básico que se debe de tener en salud pública, porque sabemos que al inmunizar estamos previniendo que las personas les vaya muy mal, pero no estamos evitando contagios y por lo tanto la vacunación, aunque es, como lo dije, el segundo punto más importante de prevención en salud pública, no debe de mantenerse como la única herramienta en la prevención de un contagio, porque no lo va a lograr. Necesitamos además poner todas estas otras medidas de prevención, como ahora lo sabemos, el uso adecuado de un buen cubrebocas de buena calidad, principalmente un N95, ¿no? Porque ya sabemos que con COVID no nos la podemos jugar. Y también, ahora lo sabemos, para enfermedades respiratorias, pues el cuidar la calidad del aire que respiramos. Entonces, ese fue otro gran error de decir, vámonos con las vacunas, solamente con las vacunas. Porque muchas personas que no conocen del tema y no tenían por qué conocerlo, pues claro, dijeron, ya me vacuné, ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y eso está teniendo, sigue teniendo y seguirá teniendo muy graves consecuencias. Y esto es para, pues, la mayoría de las enfermedades infecciosas, no solo para el COVID. Y llevamos ya así, pues, se habla de casi 600,000 personas que fallecieron por el COVID, Verónica. Otros dicen 400, 450, en fin, pero es una cantidad enorme. Pues los números, los últimos números, no quisiera contradecirte, Tere, porque no es algo positivo, habla más de 800,000. Qué barbaridad. Entonces, Contradícenos, Verónica, porque nosotros sí, sospechamos. contradícenos. no, Contradícenos. pero ¿me entiendes? No hay veces que uno dice, te quiero contradecir porque va a mejorar la situación. Aquí no me gusta contradecirte porque es un número peor del que No, pero eso estamos conscientes. alerta de qué Claro. tan importante es el tema, Verónica. No, es que importante es importantísimo, ¿no? Este es el problema. Y si quieren, para que entremos un poco de donde yo sé que todo esto ha surgido precisamente de este reporte de la UNICEF, ¿no? Donde nos habla del estado de Exacto. vacunación en Latinoamérica. Entonces, si Y me los lo casos de permiten. Brasil y México como algo alarmante. Digo, ¿hace cuánto que yo no me acuerdo haber visto al país en esta situación nunca? No, y es que hemos ido de mal en peor, porque la realidad es que esto no es una situación solo de este último sexenio. Ya venía mal, pero es claro que en este sexenio no se ha hecho nada por mejorarla y de hecho pues hemos empeorado de manera estrepitosa, ¿no? Adelante. Entonces, pues para ahondar un poquito en el tema y como sé que los números a veces es complejo, ¿no? Cuando uno los menciona es difícil y es mejor visualizarlos, me permití preparar unas diapositivas. Entonces se las voy a compartir. Esto solo va a ser para... No me voy a meter demasiado en los números porque sé que lo importante de esto realmente es que comprendamos, ¿no? Cuál es Claro. el impacto, más que meternos en los números, pero finalmente los números nos dan esta perspectiva. Entonces, bueno, esto viene del, no sé si aquí se vea esta pantallita. Sí. UNICEF dice. Ok, Estado perfecto. Mundial de la Infancia 2023, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, pues este es el reporte de la UNICEF que salió apenas hace un par de semanas. Y los datos más relevantes que podemos extraer de esto es que, como lo decía, ¿no? La vacunación es una de las principales herramientas para prevenir pues, enfermedad grave y muerte. Sabíamos que alrededor de 4.4 millones de vidas se salvan al año y llevamos a cabo una vacunación correcta.
y de lograr los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, de la OMS, que están previstos para el 2030, llegaríamos o hubiera dado a 5.8 millones de vidas salvadas al año. De hecho, y este es algo que no está, pero como hemos estado hablando de COVID, se hay una estimación de que gracias a la vacunación COVID se salvaron 20 millones de vidas a nivel mundial. Muy bien. Esto fue hasta hace un año, entonces pues a estas alturas ese número es mayor. Ahora, ¿cuántas vidas se perdieron por sarampión antes y después de la vacunación? Para que hagamos un muy buen comparativo aquí. En 1963, antes de la vacunación por sarampión, morían al año 2.6 millones de personas. Una vez introducida la vacunación, en este periodo entre el 63 y el 21, esto se redujo a 128,000 personas al año. Por supuesto, esto no era ideal, ¿no? Había números que teníamos que atacar, pero estamos yendo para atrás en vez de continuar con este objetivo. Ahora, muchas personas dicen, bueno, es que vacunar a tanta gente es carísimo. No, porque el retorno de inversión de vacunación, es decir, por cada dólar, por cada peso que se invierte en vacunación, en realidad se obtiene una ganancia 26 veces mayor. ¿Por qué? Porque obviamente la vacunación, al afectar nuestra salud, pues es mucho más barato poner una vacuna que tratar a un paciente. Claro, claro. Y además el impacto económico es enorme, porque si la persona que se enferma es un adulto, pues pierde su capacidad laboral. Pero si la persona que se enferma es un niño, entonces arrastra a esos adultos a perder capacidad laboral porque alguien tiene que cuidar a ese niño Claro. y no tenemos un sistema de cuidados adecuado, ¿no? Claro. Ahora, este concepto que está manejando la UNICEF sobre niños cero dosis y subvacunados, cero dosis significa que no han recibido una sola dosis de las 3 que deberían de tener, de esta vacuna triple que es contra difteria, tosferina y tétanos. Y los niños subvacunados es que no tienen las 3 dosis, pueden tener una o 2. Ahora, con estos conceptos, ¿cómo ha aumentado el número de niños con 0 vacunas y subvacunados? Pues lo vemos aquí, es tremendo. Pasó de 20% en 1980 a 76%, y ahorita estamos en un 81%. Eso es una verdadera locura, ¿no? Porque además nos va a salir muy caro en todos sentidos. Ahora, y aquí lo vemos nada más en estos últimos años, del 2000 a 2020, solamente, pues esto ya es en cuanto a 0 dosis, ¿no? Esto era 0 dosis y subvacunados. Pues aquí otra vez, ¿no? Tenemos esto en lo que teníamos muchísimos niños en el 2000, para el 2010 lo estábamos haciendo mejor, y en estos momentos vamos para arriba otra vez, ¿no? Ahora, de los mensajes que quiere recalcar la UNICEF, esto implica que 1 de cada 5 niños en el mundo no ha sido vacunado en lo más mínimo, no tiene absolutamente una dosis o no ha cubierto. En sarampión estamos peor porque solamente tenemos 4 de cada 5 niños está vacunado, es decir, tenemos un 20% de niños que no está vacunado. Y aquí, esto que decías, ¿por qué estos brotes de sarampión? Pues porque estamos dejando aquí un hueco, ¿no? Le estamos dando una ventana de oportunidad para que el sarampión vuelva a resurgir, porque nunca terminamos con él, ¿no? Seguimos teniendo estas 128,000 muertes anuales, pero estamos dejando que esto aumente. Y en el caso del virus del papiloma humano, que sabemos que esto puede llevar, si las personas no se vacunan, puede llevar al desarrollo de cáncer cervicouterino y de cáncer en hombres también, pues tenemos que 7 de cada 8 no han sido vacunados, niños y niñas no han sido vacunados. Eso es tremendo. De hecho, en México se prometió la vacuna. Bueno, durante los 2 años anteriores de pandemia no se vacunó para nada. El año pasado se empezó a sacar esta promoción en Ciudad de México, que ya se iban a vacunar, y pues tardaron por lo menos unos 6 meses en que algunas escuelas que se hiciera la vacunación a través de las escuelas, y pues sin embargo hay muchísimas escuelas que no se han vacunado, y ahorita están vacunando a niñas, solamente a niñas, que es un error, se debe vacunar niñas y niños. Así es. Y solamente están vacunando en tercero de secundaria cuando debería de comenzar primero de secundaria. Entonces,
pues tenemos un atraso literal de 2 años más lo que se acumule, ¿no? Muy Ahora, ¿cuáles son los 20 países que están peor, ¿no? Y por Sí. supuesto, como bien lo decías, Jaime, aquí tenemos a Brasil, que es el número 12, y tenemos a México, que es el número 17. Tenemos menos del 20% de una población y tenemos eso que equivale a 316,000 niños que no están vacunados, ¿no? Esto es 0 dosis. Entonces, 316,000 pequeños totalmente desprotegidos. Oye, perdón, no alcanzo a verlo, Verónica. ¿Cuál es el país que lo ha hecho mejor del mundo? Esos datos no vienen, aquí vienen los 20 peores del mundo, entonces el peor de todos es la República de Corea, Corea del Del Norte, Norte. norte, sí. Y el mejor dentro de los 20 es Pakistán. Entonces, de Latinoamérica, dentro de estos peores, ¿no? De estos 20 peores que hay en el mundo, está Brasil y México. Una Y pregunta, todos los ahí dice demás, que, perdón que te interrumpa, Latinoamérica no, está no, no, debajo del nivel mundial. no, de la meta mundial. Ok, Pero estamos en un 70, o sea, deberíamos de alcanzar el 100, estamos en el 25, ¿no? De la meta que está poniendo la OMS a qué nivel mundial. bárbaros. Y de hecho, bueno, si lo vemos aquí, pues nos estamos, y digo, sin ningún detrimento ni ninguna cuestión sociopolítica con África, porque la realidad es que África pues, debería también de estar mejorando, pero es que aquí estamos peleándonos los peores lugares con África. Sí, sí, sí. Cuando fuimos en nuestro momento, ¿verdad? Por ahí del 2000, que fue en el 2004, teníamos alrededor del 85 al 90% de cobertura de vacunación. Entonces, ¿para dónde nos fuimos? ¿No? Esto es perdido. Y como bien decías, Jaime, anteriormente, pues, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la consecuencia? Pues todos estos brotes de enfermedades prevenibles, todos estos puntitos, lo que nos dicen es que en estos países ha habido brotes de enfermedades totalmente prevenibles por vacunación. Que son crímenes, Pues es un crimen, porque además, claro. en todos sentidos, ¿no? Uno de los derechos, obviamente derecho humano, que es constitución, es un derecho constitucional y es un derecho que ha sido resaltado por la Convención de los Derechos del Niño, es la salud. Y Claro. al no vacunar, estamos directamente atentando contra sus derechos. O sea, esto no es una percepción de nuestra parte, no es una cuestión de los médicos y los científicos, esto es una cuestión legal y pues finalmente criminal, ¿no? Porque aquí hay una responsabilidad criminal. Así es. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cuál fue el impacto de la pandemia, no? Porque mucha gente dice, bueno, es que la pandemia es la que hizo todo esto. Sí, la pandemia lo exacerbó, pero la realidad es que la pandemia lo que hizo fue poner de manifiesto lo que ya teníamos mal. Si hubiéramos tenido los sistemas de salud que merecemos, pues la pandemia hubiera sido algo más con lo que lidiar, ¿no? Sí, un gran reto, pero no a este nivel. Entonces, sabemos que entre el 19 y el 20, entre el 2019 y el 2021, 67 millones de niños y niñas se quedaron sin vacunación a nivel mundial. 48 millones de ellos no recibieron una sola dosis. Qué terrible. Es que es fuertísimo, ¿no? Y aquí si lo vemos Sí. por año, pues en gris tenemos los que tienen 0 dosis y en azul los que recibieron por lo menos una vacuna, pero pues esto es el desglose de estos 67 millones. Sí. Y nuevamente aquí del lado derecho, si lo vemos por regiones, pues Latinoamérica está aquí. Si comparamos con Europa, ¿no? Europa tiene 1,9 millones, 900,000 niños que no están vacunados, pero estamos hablando de toda Europa. Mientras que Latinoamérica y el Caribe tenemos 6,8 millones de niños que están 0 vacunados o subvacunados. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos, bueno, realmente la vacunación ha bajado en todo el mundo, no tengo el desglose, la verdad no tengo los números aquí. En Estados Unidos la problemática es diferente, Tere, porque ahí No lo que pasa quieren. es el movimiento antivacunas.
Así Sí, es. es una tontería enorme. Y, y aquí es otro de los temas que a mí, pues, es el gran reto, ¿no? Y la gran preocupación es esta comunicación a la población de que comprendamos que no vacunar a nuestros hijos por ignorancia, porque además, y no lo digo de manera peyorativa, sino por falta del conocimiento adecuado, los estamos poniendo en riesgo. Tenemos como padres y madres toda la opción de proteger a nuestros niños lo más que podemos, porque además sabemos pues que los niños tienen un riesgo altísimo, ¿no? Digo, hasta desde una caída hasta todas las posibilidades. Pero en nuestras manos está prevenir las enfermedades por infección. Y sin embargo, pues se está optando por la ignorancia en el tema y por la desinformación también, ¿no? Que hace muchísimo daño. Sí, Pero es bueno, que digamos que cambió, ¿no? De enfermedades infectocontagiosas, pues el mundo desarrollado ahora se muere de enfermedades degenerativas o enfermedades crónicas, pero en muchos países todavía las enfermedades infecciosas matan, como aquí en México. así es. Y desafortunadamente es esta combinación entre la falta de provisiones, entre la falta de un sistema de salud basado en la prevención y en la ignorancia, ¿no? En que desafortunadamente no hay, y esta ha sido también una de mis grandes, pues, luchas, ¿no? Que a la escuela vamos y aprendemos muchísimas cosas muy útiles, por supuesto, pero no aprendemos de nuestra propia salud y de nuestro propio cuerpo. Ujú. Entonces, ese es un hueco enorme, es una gran puerta otra vez para que cualquier persona venga y nos invente que en la vacuna nos van a poner un chip o nos va a salir una cola de caballo en vez de, ¿no? Y la gente se lo cree. Es que es, ¿no? Si desde pequeñitos aprendiéramos de qué se trata, pues que vengan y me cuenten los cuentos que sean, nadie lo va a aceptar, ¿no? Entonces, sí es muy importante que, pues, que se tome conciencia de todo esto. Y bueno, aquí nada más les muestro un par de diapositivas más, hablando ya ahora del escenario nacional. Realmente este reporte de la UNICEF lo que hizo fue venir a confirmar lo que ya sabíamos a través del ENSANUD 2021. La ENSANUD 2021 es parcial porque las ENSANUD se llevan a cabo cada 6 años, pero ahora por el COVID se han hecho ENSANUDs parciales, digamos, ¿no? Esta es una gráfica tomada del ENSANUD del 2018, donde lo que nos comparan, y aquí esto se liga muy bien esto que hablábamos de la conciencia, lo que comparan ellos es cuántas personas de las que llevaron a vacunar a sus niños mostraron físicamente la cartilla nacional de vacunación, ¿no? Este papelito, este registro donde se sabe cuántas vacunas tienen nuestros hijos. Y si se fijan, esto ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Estamos hablando aquí en gris, tenemos el 2000, 2006, 2012 y 2018-19. Entonces, cuando en el 2000 teníamos a un 82% casi de personas que tenían esta cartilla, este registro para sus niños, pues se bajó ahora en 2019 al 50%. Ah, Y en el 2021, que ya no está en esta gráfica, pero lo puse aquí para comparativo, pues bajamos todavía más al Wow. 46.1%. Ahora, hay personas que tienen esa cartilla, pero no la llevan en el momento de vacunar, ¿no? Esto es a lo que se refieren con tiene, pero no la mostró. Este número, pues como este ha ido bajando, este ha ido subiendo, por supuesto, ¿no? Y nos habla de esta conciencia, ¿no? De aquí las personas decían, bueno, claro, es importante vacunar a mi hijo, es importante tener en registro, es importante que yo tenga este papelito en mi mano. Aquí la gente ya dice, pues, ¿para qué sirve el papelito y para qué lo llevo, no? Ya. Hay personas pero que ni siquiera se enteran de que tenían o necesitan esa cartilla y hay personas que ni siquiera la tienen. es que bueno, yo ya seguramente porque soy una persona muy mayor, pero te quiero decir que yo recuerdo las épocas en donde pues los niños cuando iban al pediatra, cuando iban a su revisión, pues había un papelito, lo recuerdo de mi hijo, pues que tú tenías que estar pendiente pues de que estuvieran las vacunas Te lo puestas. revisaba el doctor. Así es. Y Exactamente. ahora Pues es pues ese papelito, es exactamente ese papelito, claro, cuya, la cartilla. cuya, la cartilla, cuya conciencia en la población pues ha ido disminuyendo, ¿no? Porque Porque pues, ya no hay campañas, Verónica.
Ya no hay Exacto. campañas, la campaña anual de vacunación, lleve a sus niños de tal edad a tal edad, tal letra del alfabeto. Yo me acuerdo, y tú también, Jaime, de eso, y seguramente a ti te tocó también parte de eso, Verónica, y eso ha desaparecido. Sí, Así es. Pues mira, Tere, esto es tan curioso que cuando mis hijas nacieron, yo vivía en el extranjero, ambas nacieron en el extranjero, y de hecho yo era tan buena la vacunación en ese entonces que yo completé la cartilla de Irlanda con la mexicana. O sea, yo vine a checar a México, dije, en México, esta es la cartilla, estas no me las están poniendo en Irlanda, yo se las pongo en privado. O sea, teníamos mejor vacunación aquí en México Sí. que en Reino Unido. Y ahorita, ¿dónde estamos? Entonces, sí, no claro. es que no podamos, no es que no se sepa, es que se descuidó por completo, ¿no? Sí, sí. Y finalmente aquí nada más para que pues sigamos haciendo conciencia, ¿no? Aquí son los datos, se comparan las diferentes en Sanud, ¿no? Son los datos en Sanud 2006, 2012, 2018, 19 y está en Sanud COVID del 2021. Y en estas en Sanud toman dos parámetros, ¿no? ¿Cuántas vacunas, qué tanta cobertura se tiene al año de edad y a los 2 años? Esto es para todas ellas. Y aquí les muestro el promedio nacional. Entonces, en 2006 pasamos de este 80-85%, en 2012 bajó al 60-64%, 2018 a 19 estamos entre 18 y 32%, y ahora en el 2021 no rebasamos el 31.1%. Este es el promedio nacional. Si nos vamos a regiones, para no meternos otra vez en tantos números, nada más veamos aquí cómo bajamos de un 53, 54, casi a 68%, a un 6%, 6.5% en la península de Yucatán. Esta es una locura. De cada 100 niños en la península de Yucatán, solamente tenemos a 6.5 vacunados con esquema completo al año y solamente al 20% vacunados a sus 2 añitos. Oye, Verónica, y este dato, espero no entender bien, de Baja California, Chiapas y Morelos, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que no se vacunó absolutamente a nadie, No, con no puede ser. absolutamente a nadie en el 2018 y 2019, cero vacunación con el esquema completo, y aquí se los pongo, el esquema completo que se considera para estos números, son estas 6 vacunas. La diferencia con el esquema de 4 vacunas son estas dos, la antineumónica y la antirrotavirus. Y aquí los estoy mostrando el número del esquema completo. Es decir, estos niños quizá recibieron alguna de estas 4 vacunas, pero nadie recibió las 6 vacunas. Pero la situación de Chiapas, Baja California y Morelos es gravísima. Es una locura. Esto era en el 2018-2019. Algunos de los que aquí estaban peor mejoraron y viceversa. Aquí nomás les muestro, digo, las tablas son enormes, ¿no? Entonces, Oye, Verónica, pero esto no lo pueden hacer los gobiernos de los estados, ¿verdad? Es una política federal. O sea, los gobiernos de los estados no pueden ir a comprar vacunas al extranjero y vacunarlos. ¿O sí? pues no sé exactamente cómo funcione, porque la verdad, ahora sí que la parte logística, perdón, aquí me disculpo, viví muchos años fuera de México, no sé exactamente cómo esté la logística. Aquí, por ejemplo, el doctor Javier Tello es el especialista en esta área. Sí. Sí. Hay una asignación, si lo entiendo bien, de presupuesto federal hacia los gobiernos, pero de ahí cada gobierno decide cómo utiliza ese presupuesto hasta cierto punto. Y esto es claro en el sentido de que si la dirección fuera general desde la federación, pues tendríamos el mismo porcentaje aproximado en todos los estados, ¿no? Así es. Y si tú ves las tablas, pues la verdad es que pues ahí está terrible variación, ¿no? O sea, de un 0 a un 18.5%, pues es una gran variación, que además también nos habla de una falta de revisión por parte de la federación, ¿no? Porque está bien que yo a ti, Estado, te deje la libertad de hacer tales cosas, pero pues tengo que revisar que estés cumpliendo con tus obligaciones, ¿no?
Sí, pero además también está el austericidio de por medio, ¿no? Porque pues a lo mejor digo, pues ¿para qué se gasta en vacunas? Como ¿para qué se gasta en cubrebocas? Pues, salgan, vayan a comer a una fonda y pues bueno, total, pues no pasa nada. La fuerza moral impide que te contagies, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y es esta combinación de la falta de presupuesto con un mensaje totalmente erróneo que si lo ponemos al lado de esta falta de nivel educativo que permita que las personas tomen decisiones informadas, pues entonces pues los estamos llevando a una situación muy compleja que no van a entender hasta que sea demasiado tarde, ¿no? Ese es el problema. Bueno, Oye, pues pero lo que nos estás diciendo entre líneas, digo, dínoslo claramente, es todos estos niños que no se están vacunando, pues potencialmente pueden desatar una epidemia y pueden, o sea, podemos tener consecuencias brutales Graves. en términos de enfermedades y muertes. sí, es que ese es el problema, ¿no? O sea, estos son los datos, esto es lo mal que estamos en datos, ¿no? En vacunación, en cobertura, pero ¿cuáles son las consecuencias? Bien lo señalas tú. Pues aquí, además del no estar vacunados, tenemos desafortunadamente muchas otras variables, ¿no? La primera, por supuesto, es el resurgimiento mismo de estas enfermedades. Es decir, ya no hay personas vacunadas, aquellas que seguían teniendo estos virus, estas bacterias en su organismo, los siguen transmitiendo y contagiando a otros. Y pues algún porcentaje de esa población tendrá la fortaleza inmunológica para que solo sea una enfermedad leve, otros será un poco más grave, pero otros desafortunadamente van a fallecer de ella. Sí, bueno, decía yo, uno de los problemas es el resurgimiento, ¿no? No sé si esto se escuchó. El Sí, resurgimiento es justo esto, ¿no? Que se siga propagando. ¿Cuál es el otro problema, la otra variable que tampoco nos ayuda? El uso indiscriminado de antibióticos, y esto desafortunadamente, pues los médicos tienen una gran responsabilidad en ello, con toda la pena que me da decirlo, nos ha llevado a otro de las grandes preocupaciones en estos momentos, que son las resistencias microbianas, ¿no? ¿Qué es la resistencia microbiana? Que cuando uno usa un antibiótico en un momento que es inadecuado, lo que hace, para decirlo de manera muy coloquial, es entrenar a esas bacterias a que desarrollen mecanismos que logren que ya no las maten esos antibióticos. antibióticos, ¿no? Entonces, las resistencias antimicrobianas ahorita es pues uno de los grandes problemas que se está teniendo y se está pensando en cuáles son las alternativas, cómo se desarrollan otro tipo de antibióticos. Esto es un grave problema que ya tenemos, aún si existiera la cobertura de vacunación. Si cobertura de vacunación, pues va por doble, ¿no? Porque por un lado no previenes y por otro restringes la capacidad de tratamiento para esos pequeños en el caso de infecciones bacterianas. Pues yo creo que aquí tocas un punto muy importante que tiene que ver con la baja calidad de la atención médica en instituciones públicas. Porque, ¿qué sucede? Pues una persona tiene a su hijo que está enfermo, entonces va al seguro o al ISSSTE o no sé, a donde sea. Bueno, antes había seguro popular, pero actualmente te dicen, bueno, pues tráigamelo dentro de un mes. Lo más fácil es, le hacen una receta en el mejor de los casos, pero si ni siquiera le mandan nada, muchos papás, mamás, lo que hacen es ir al médico que está en la farmacia y le dicen, oiga, tiene mucha gripe o tiene diarrea o lo que sea, y pues ahí les mandan un antibiótico que es lo mejor que pueden conseguir, porque si no, pues a lo mejor el niño se muere. Sí, y aquí tenemos, híjole, ese es un tema que nos llevaría horas, ¿no? Es muy Horrible, es delicado horrible. y es muy delicado y es muy importante porque la realidad es que esas farmacias, esos consultorios de farmacia, no todos son malos. No, no, Pero, pero no, de hecho hay médicos bastante sí, buenos en eso. alguno de Sí. ellos y, por ejemplo, la doctora Ariana Huerta, que es una magnífica infectóloga, ¿no? Lo comentaba alguna vez, ella es parte del equipo de Vacunemos con Evidencia. Ella comenzó cuando salió de la carrera en uno de esos consultorios y es una persona magnífica, ¿no? Entonces, pues también depende de la suerte, ¿no? Claro, Pero el problema es que muchos de esos, no todas las cadenas, pero muchas de esas sí ponen presión en el médico para recetar algo, ¿no? claro. Entonces, y también
tenemos esta mala costumbre cultural que a mí me ha tocado, que luego pues uno como científico es difícil siempre estarle diciendo a la gente que no haga las cosas, ¿no? Pero a mí me ha tocado reuniones, ¿no? Donde las mamás sacan, pues aquí tengo antibiótico para la tosecita de tu niño. Oye, no, espérate, o sea, no sabes ni qué es, ¿no? Y no sabemos las consecuencias. Entonces, la consecuencia es esto, es estas resistencias antimicrobianas que no sabemos, al aunarlas a la falta de vacunación, no sabemos si vamos a tener el tiempo suficiente desde la ciencia para desarrollar estas alternativas de tratamiento, ¿no? Entonces, ese es un grave problema. Ahora, el problema más grave desde mi punto personal de vista es algo de lo que sí nos está hablando casi nada y es la inmunosupresión causada por el COVID. Como decíamos antes, empezamos a dejar correr a un virus que no sabíamos qué tan patógeno era, que no sabíamos qué nos iba a causar. Ahora hay suficientes datos que nos indican que el SARS-CoV-2 lo que hace es desregular nuestro sistema inmune. Y esto no importa si nos dio de manera asintomática y ni siquiera nos enteramos, si nos dio de manera asintomática leve o si estuvimos muy graves y hospitalizados, ¿no? Ahora, si esto está sucediendo y yo para que no me gusta alarmar, pero sí me gusta concientizar, ¿no? Voy a colocar, esto sí es una cuestión totalmente de mí, pues de lo que yo puedo razonar a través de todos los datos que hay. Yo colocaría al SARS-CoV-2 en un punto intermedio entre un herpes, ¿no? Que cuando nos da una varicela de pequeñitos se queda alojado en nuestro sistema nervioso central y hay personas en donde esto se reactiva con algún reto, como es una baja inmunológica y nos da esto que coloquialmente se llama la culebrilla, ¿no? En el otro extremo tenemos al virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? En donde, pues en el momento en que nos infectamos, arrasa con una de nuestras poblaciones del sistema inmune y entonces estamos totalmente inmunosuprimidos. Pues en el centro de esto yo pondría entre esos dos extremos al SARS-CoV-2 porque desregula el sistema inmune. En diferentes niveles, dependiendo de las personas, eso todavía no se tienen suficientes datos, pero lo desregula. Y esto nos hace mucho más propensos tanto a una reinfección por el propio COVID como a infecciones de otro tipo. Entonces, a estas alturas en México, por ejemplo, si nosotros tomamos los datos en la ENSANUD 2020, supimos que por el subregistro, es decir, las pocas pruebas que se hicieron de COVID en México, Sí. los números que nos reporta la Secretaría de Salud los tenemos que multiplicar por 30 para saber el número real de personas contagiadas. Si nosotros tomamos estos datos, los corregimos al multiplicarlos por 30, eso significa que a estas alturas, en México, donde vivimos 130 millones de personas, ya nos infectamos 223 millones de personas. Es decir, todos ya nos infectamos y algunos 2 o 3 veces, ¿no? Sí. Eso significa que, digo, obviamente habrá los que no se habrán infectado, pero son la minoría. La realidad es que no Claro. lo podemos considerar, es que la gran mayoría, digamos, un 90% ya se infectó por lo menos una vez. Eso significa que en un menor o mayor grado ya tenemos una mayor predisposición a otras infecciones. Y otra vez, los pequeñitos no fueron vacunados de COVID, los de 6 meses a menos de 5 años simplemente ya ni se habla del tema, ya se ignoró, no nos hacen caso, ha sido una cuestión muy fuerte. De 5 a 11 no recibieron una tercera dosis, solo recibieron 2 dosis. Y todas las demás personas de ahí en adelante ya estamos con vacunas que no están actualizadas, que no son bivalentes, y además ya tenemos más de 6 meses que no nos han vacunado. ¿Te refieres a los que tenemos 4 vacunas, por ejemplo? Yo, en mi caso y en el caso de Teresa, pues ya tenemos 4 vacunas. 4 vacunas. Pero Pero bueno, yo no me las puse aquí. así es, pero la mayoría de la población pues no tuvo esa facilidad, ¿no? Esa posibilidad de ir Claro. al extranjero, y entonces muchos pues tienen quizá 3 o 4 dosis, ¿no? De los adultos, pero no son las bivalentes, que son las más actualizadas, y además ya se pusieron hace mucho más de 6 meses. Bueno, Así y es. además la única vacuna que está administrando el sector salud es la Abdalá, que es una vacuna cubana, pues que no tiene, digamos, que no cubre todos los protocolos de otras vacunas, ¿no, Verónica?
Exactamente, Tere, así es. Desafortunadamente, y por ahí yo lo tenía en mi Twitter, pero ya se movió con otras publicaciones, ahí había toda una serie de evidencias de por qué pues nosotros no apoyamos la vacunación con Abdala. Porque como bien lo dices, bueno, por un lado es una vacuna que no está actualizada, entonces a estas alturas ya no nos sirve, Sí, ¿no? pero nunca probó ni los estudios suficientes de seguridad ni de eficacia, no está avalada por la OMS. Y de hecho, el propio desarrollador de la vacuna Abdala, tenemos por ahí el enlace para una entrevista donde él mismo reconoció que no habían dado suficiente evidencia a la OMS y que por lo tanto comprendían por qué la OMS no avalaba su vacuna. A ver, yo te quisiera preguntar algo. Personas, vamos de más a menos. Personas que tuvimos la fortuna, como Jaime y yo, de ponernos las 4 vacunas. ¿Debemos de vacunarnos una quinta vez con la bivalente o ya no? Porque Estados Unidos hace un par de días ya dijo, señores, esto ya se acabó. Ni pruebas gratis para nadie, ni vacunas en el súper, porque digo, yo me vacuné en Estados Unidos en un supermercado, en fin, esto ya se acabó porque ya pasó la emergencia. ¿Qué hacemos los adultos? Adultos mayores, si quieres que es más complicado, debemos de ponernos una quinta vacuna bivalente, completar las 4, aunque sea con la Abdalá. ¿Qué hacemos, Verónica? Pues mira, los estudios, ahorita apenas los estamos viendo, ¿no? Los resultados de los estudios de qué tanto dura la inmunidad tras la vacuna bivalente. La idea en general que se tiene es que lo más probable es que nos deberíamos de vacunar por lo menos 2 veces al año contra el COVID, pero que siempre esto sea con vacunas actualizadas. El hecho de que permitimos que tanta gente a nivel mundial se contagiara de COVID fue abrirle la puerta para otra preocupación que son el desarrollo de variantes. Uh-huh. Y esto, pues, sigue, ¿no? El virus sigue evolucionando. ¿Por qué? Porque le estamos dando permiso de evolucionar, ¿no? Le estamos dando mucho espacio para hacerlo. Entonces, no sabemos en qué momento la vacuna ya no nos cubre al grado que nos debería de cubrir y se necesita actualizar una más. Aquí el problema, pues, es esto, que entre que los gobiernos dicen que la pandemia ya se acabó, las farmacéuticas, pues, es una carrera en la que van detrás de las nuevas variantes tratando de desarrollar, ¿no? Estas nuevas vacunas. Entonces, pues, la No, y que en recomendación... México no existen. No, en México no, pero mira, de alguna manera, o sea, obviamente la vacunación es muy importante. No vamos a poder todos vacunarnos y estarnos vacunando cada 6 meses, a menos que haya una política nacional de vacunación que lo logre, de la cual yo siempre había sido optimista, pero a estas alturas, la verdad, ya no veo que nos escuchen, ¿no? O sea, No habrá, nosotros, no habrá, no habrá. O sea, es, eso ya es, descartemos. es que ya son ganas, no, nosotros afortunadamente hicimos toda una campaña por vacunación para los de 5 a 11 años, nos tardamos más de 6 meses y afortunadamente se logró la presión necesaria junto con muchas otras organizaciones, no solo vacunemos con evidencia, pero para 6 meses a 5 años es que nos han ignorado total y Completamente. completamente. Entonces, pedir bivalentes, también ahí el doctor Héctor Rosete, también de nuestra iniciativa, ha estado insistiendo mucho en las bivalentes, pero nos están ignorando por completo. Entonces, yo lo que sigo recomendando es que, mira, como esta es una carrera atrás de las variantes, lo que deberíamos estar haciendo, pero que también ya está muy complicado, porque todo el mundo a mí ya me ve con cara de esta señora está muy loca, es lo único que sirve contra absolutamente todas las variantes es usar un buen cubrebocas, es decir, un N95 o una mascarilla elastométrica, perfectamente bien ajustada al rostro, cubriendo nariz y boca, y estar muy conscientes de nuestra gestión de riesgos para saber a qué lugares vamos y cuál es la calidad del aire que estamos respirando. Ok. Oye, Verónica, déjame decirte que además tú hablabas de agua potable. En México no tenemos agua potable. Fíjate, estamos tan acostumbrados que compramos el agua potable o el agua que creemos que es potable. Pero en otros países pues, abres la llave y es agua potable. Aquí no. Y pensamos que eso es normal,
cuando es el Estado el que debería dar agua potable. Entonces, no tenemos un buen sistema de agua potable, no estamos teniendo vacunas, tenemos mala alimentación y además somos un país al que cruzan migrantes. Déjame decirte que nosotros hemos insistido que los migrantes deberían ser acogidos bueno, pues que no sufran todo lo que sufren, pero entre las cosas que tienen que dárseles, pues es un sistema médico, o sea, ver en qué condiciones llegan. Vienen de países de África, de Centroamérica, de Haití, donde el sistema de vacunación es pues todavía peor que el nuestro, en fin, y no se les está atendiendo. Digo, se les encierra en cárceles, se les Mata. Se les extorsiona, maltrata. etcétera. Entonces, pues tenemos como que un cóctel como para un asunto que puede estallar en cualquier momento. ¿Estoy siendo alarmista, Verónica? No, no, yo creo que desafortunadamente no está siendo alarmista, ¿no? Tenemos un muy mal cóctel de situaciones, ¿no? Y si me lo permiten también la UNICEF, de hecho, ¿no? Porque esto no son solamente, digo, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero me gusta que estos conceptos, yo estoy de acuerdo con la UNICEF, ¿no? Porque no soy yo diciéndolo. Esto es la UNICEF diciendo que lo que necesitamos de ahora en adelante para la salud pública es, punto número uno, equidad. Sí, ¿Cómo claro. les explico que en México pues estamos perdidos, ¿no? Por esto que dices, tenemos a los inmigrantes. Un dato muy rápido, ustedes recordarán que para vacunarse en México contra COVID pedían el CURP, ¿no? Así es. Bueno, pues en la población de 5 a 11 años, que es la que nosotros seguimos más de cerca, el 30% de esa población no tiene un CURP porque nunca han sido registrados y por lo tanto se les Así es. negó la vacunación. Sí, sí. Es otro Y drama. es un drama porque además lo peor de esto es que el gobierno lo sabía. ¿Y por qué lo sabía? Porque adquirieron solamente el 70% o menos de las vacunas que se necesitaban. O sea, estaban totalmente conscientes que ese 30% se quedaba sin vacuna. Bueno, y hacen lo mismo con las vacunas, por ejemplo, contra la influenza. No compran la cantidad suficiente de vacunas. Por eso. Entonces, ahí la equidad pues se queda de lado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo más COVID, ¿no? En el censis de Marina, cuando se empezó a vacunar a los niños de 12 a 18 años, se empezó simplemente, empezaron diciendo que solamente aquellos con discapacidades, ¿no? Y pusieron una lista ahí de las discapacidades. Bueno, solamente había una sede para niños de 12 a 17 años con discapacidades en el censis Marina. Yo quiero saber qué hace una madre soltera que depende de su día a día de trabajo, que tiene un niño discapacitado, que necesita una ambulancia para transportarlo y que vive en Milpalta. Sí, claro. ¿Cómo rayos llega al censis de Marina para que le pongan una vacuna? O sea, esas cosas es totalmente cero equidad, ¿no? Por supuesto, pues estamos hablando de la cobertura de vacunación, no hay manera. La otra sugerencia de la UNICEF es la confianza, desarrollar la confianza en la vacunación y en los sistemas de salud. Híjole, pues ¿cómo le hacemos? Hace 3 semanas trajeron al principal antivacunas mundial al Senado de la República a dar una conferencia. Esto para nosotros fue un shock, porque bueno, los antivacunas existen, pero que venga al Senado a dar una plática, pues significa que hay cierto nivel de respaldo gubernamental, lo cual me parece patético, ¿no? O sea, realmente Criminal. es terrible, ¿no? Ahora, desinformación. ¿Cómo vamos a dar confianza si desinformamos? El propio secretario de Salud dijo que él no vacunaría a sus nietos. Así es. Perdónenme, pero un inmunólogo que no respalda las vacunas es como un bombero que dice que no hay que apagar fuegos. Sí. O sea, no hay manera, ¿no? De que un inmunólogo y que un médico digan esto. Se negó, pues toda la negación que hemos tenido, todo este problema de comunicación. Es muy difícil que tengamos esa confianza que se necesita. Ahora, también la UNICEF habla de responsabilidad gubernamental. Como lo decíamos, estamos violando los derechos constitucionales a la salud. Por otro lado, yo he tenido la oportunidad de hablar con jueces y sensibilizarlos en torno a la vacuna. ¿Por qué?
Pues porque muchos abogados y nosotros apoyándolos desde el punto de vista técnico, se desarrollaron estos amparos para exigir la vacunación para los niños pequeños que no estaban dentro del plan de vacunación. ¿Y con qué nos topamos? Con que muchos los estaban negando por instrucciones y muchos otros por falta de conocimiento. Entonces, pues ahí también tenemos una disparidad, ¿no? Porque, bueno, por un lado, ni siquiera deberíamos de recurrir a la necesidad de un amparo para poder vacunar a un niño. Claro. Pero además también yo creo que ya no solo estamos desensibilizados, sino deshumanizados. Y les voy a contar un caso puntual con este trabajo que hicimos con algunos abogados. Un día me llaman por teléfono y me dicen, doctora, tenemos a 80 familias en el Censis Marina con amparo en mano, suspensión de amparo en mano, y no nos lo quieren vacunar. 80 niños. Yo no puedo comprender a un médico o a una enfermera que tenga una vacuna ahí al lado suyo y que se la niegue a un niño con amparo en mano. Entonces, pues, ¿de dónde dónde está la responsabilidad del Estado en esto? La están negando. O sea, de hecho, al no vacunar niños con amparo en mano, violaron un mandato judicial hacia el Estado. Sí, claro. ¿No? Y esto no fue solamente allí. Y por otro lado, uno de los últimos puntos es que debemos de gastar más y mejor en la vacunación. Pues, ¿cómo le hacemos si ese es otro dato que obtuvimos el año pasado? El año pasado había un presupuesto de 30,000 millones de pesos para vacunas en México, pero solamente se emplearon 7.5 millones, 7.5 mil millones Qué de bárbaro, dosis. ni siquiera la mitad. Ni el 30% del ejercicio se llevó a cabo, hubo un subejercicio, pues enorme, ¿no? Un subejercicio Para de llevárselo para 22.5. otras cosas. Claro. ¿Dónde acabó? Entonces, ni siquiera es que no tengamos dinero. México no es un país pobre, simplemente el dinero no está donde debería de estar, ¿no? Pero esto es... Y además tenemos este otro dato de la OCDE, donde nos hablan que en México solamente se emplea el 5.4% del PIB para la salud, mientras que Cuba, escuchémoslo bien, Cuba emplea el 11.1%. Estamos debajo de Cuba. Entonces, pues no hay manera que salga el presupuesto, no hay manera que salgan las cuentas y además también la UNICEF nos pide un sistema resiliente de salud, ¿no? Esto que decíamos al principio de cómo pues el sistema no estaba preparado para una pandemia, pero desgraciadamente vemos que no está preparado ni para vacunar, ¿no? Así es. ¿Y qué nos está pasando justo hoy en día? Bueno, piden que se atienda mejor y se capacite mejor al personal de salud. Fuimos el país número 1 en muertes por COVID de personal de salud. Así es. Nos piden datos más transparentes, más abiertos, más precisos. La vacunación COVID ha sido catalogada como de seguridad nacional y no Así es. tenemos En un acceso absurdo, a sí. ella. Un absurdo total, porque no Así es. sabemos, además nos pusieron vacunas de chile, de dulce y de manteca, ¿verdad? Nunca hubo un seguimiento para ver cuáles vacunas realmente lo hacían mejor, cuáles mejor ya no las ha aplicado, eso no se sabe, entonces, pues datos abiertos, nada, datos disponibles, nada. ¿Qué acaba de pasar hace un par de días con el INSABI? Pues ya reconocieron que no sirve para nada, entonces ya ni siquiera tenemos INSABI, por supuesto el Seguro Popular se desmanteló en vez de mejorarse. Sabemos la falta de medicamentos, eso creo que no lo tenemos ni que mencionar ya porque todo el mundo está al tanto de ello. En este último, recuerdan que hace un par de días también se eliminó alrededor de 17, 18 instituciones, ¿no? Claro. Pues una de ellas es el CENSIA, y el CENSIA es el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y la Adolescencia. Entonces, ellos eran quienes estaban encargados justo de esta organización para la aplicación de vacunas. Ya no va a haber quien haga esto, o va a ser parte del IMSS Bienestar, entonces, pues, quién sabe Cualquier dónde va a cosa quedar que perdido, sea. ¿no? En fin. Y por supuesto, bueno, y ya nada más para acabarla de cerrar con la última noticia, hace 2 días nos enteramos de algo que se llama la Declaración de Acapulco.
en el cual se designa que se desarrolle una agencia reguladora de medicamentos y dispositivos médicos de Latinoamérica y el Caribe. Esta se va a llamar la AMLAC y está hecha entre Venezuela, Colombia y México. No, perdón, Cuba, Colombia y México. Sí. Eso significa que esa vacuna Abdala, que no fue más, no, o sea, como la vacuna Abdala, si Cuba decide que ese es un medicamento bueno, inmediatamente, automáticamente, ese medicamento está aprobado en México. Sí. Y Pero, todos los demás. Verónica, pues tenemos que seguir luchando. Sí. Así es. No nos podemos dar por vencidos. Sí, yo nada más, ya el tiempo ya se nos vino encima, Verónica, nada más, haz un comercial de Vacunemos con Evidencia. Platícanos de esa, pues, qué esfuerzo que Organización. están haciendo. Muchas gracias. Pues mira, Vacunamos con Evidencia se creó hace un año más o menos, bueno, a mediados de abril, gracias a que nos reunimos un grupo de profesionales que precisamente estábamos luchando individualmente por la vacunación COVID. El equipo está formado por médicos pediatras, entre ellos está la doctora Cipatli Ayuso, la doctora Ariana Huerta y el doctor Manuel Soriano. También nos acompaña el doctor Héctor Rosetes, él es médico general. La licenciada Alma Franco, que es abogada, una comunicóloga y especialista en políticas públicas, Aide Zamorano, y somos dos inmunólogas científicas, la doctora María Basurto y su servidora. Muy bien. Y nosotros a lo que nos dedicamos, pues es justo a tratar de informar a la población a través de evidencia, como lo dice el nombre, Vacunemos con Evidencia, para pues que las personas puedan tomar, ¿no? Pues decisiones informadas sobre la vacunación, sobre su salud en general, pero sobre todo, sí invitamos mucho a la población a que al informarse, esto les permita que exijamos juntos como población que obtengamos ese sistema de salud y esas facilidades de salud para cubrir nuestros derechos constitucionales, porque si nosotros no lo exigimos, es claro que el gobierno no lo va a hacer. Muy bien. Y si me permiten un segundo más, como parte de Vacunemos con Evidencia, algunas de las personas del equipo ahora estamos trabajando en investigación y sensibilización también para long COVID persistente, porque pues ahí se calcula que podríamos tener al menos 10 millones de pacientes a nivel nacional, aunque en realidad la cifra va más hacia los 22 millones. Y pues estamos tratando de crear conciencia en este tema y también de ayudar a los pacientes a que se puedan tratar pues con lo que sabemos hoy en día, que es muy poco, pero por lo menos lograr estabilizarlos. ¿Nos puedes dar un Twitter, o tu Facebook, en fin, dónde te pueden escribir, preguntar? Claro que sí, Tere. Pues mira, ahorita apenas estamos montando las redes para esta nueva iniciativa en Long COVID, que es realmente yo creo que donde más nos van a necesitar. Pero yo estoy en Twitter como, si buscan Verónica Atié es mucho más fácil porque Yo mi así te arroba es un encontré, poco sí. complicada. Yo te encontré también. Y normalmente ahí, bueno, yo pongo las arrobas de los demás, pero si quieren hoy lo cuelgo en mi Twitter, ponemos las arrobas de todos los integrantes, pues para que los puedan seguir a todos ellos. No. Y Twitter es donde no más nos movemos por el momento, pero en su momento tendremos una plataforma a donde las personas se puedan dirigir para ver toda esta información. Muy bien. Verónica, pues tienes aquí 2 militantes más de tu causa. Aquí estamos a tus órdenes. Así es. Y para lo que podamos Sí. servir desde nuestra Sí, si quieren modesta comunicar trinchera, algo, aquí adelante, estamos. úsenos. Bueno, pues al contrario, les agradezco muchísimo porque la verdad son estos esfuerzos los que nos permiten llegar a las personas y que nos empoderemos como ciudadanos, ¿no? Que tengamos la información para poder exigir todo esto que pues nadie nos lo va a dar si no lo hacemos de esta manera. Les Muy agradezco bien. muchísimo. Doctora Pues, Verónica Atié, muchas gracias. Perdón, Jaime. no, me estaba despidiendo. Adelante, Tere. Doctora, muchísimas gracias a nombre de Jaime Guerrero, del mío propio. Te lo repito, aquí estamos a sus órdenes siempre, 24/7. Muchísimas gracias, Tere. En nombre mío y de todo el equipo, muchísimas gracias, Jaime, por el espacio y por su apoyo. Hasta luego. Al contrario, Hasta luego. Verónica, que nos veamos la próxima vez con mejores noticias. Eso esperamos, Tere. Así será. Así es.
Le agradezco. Muchas Gracias a gracias. Buenas ustedes noches a por todos. habernos acompañado. Bye, Jaime, gracias. Bye, Tere, bye.